Millones de personas que navegan por Internet tienen algún tipo de discapacidad y la accesibilidad es crucial para garantizar que pueden acceder y utilizar una web o una aplicación de manera efectiva, independientemente de sus limitaciones. Y en este vídeo vas a aprender a utilizar dos plugins en Figma que nos ayudarán a chequear nuestros diseños para que estos sean más inclusivos y amigables. De esta manera, cuando pasemos el diseño a código, el equipo de desarrollo sabrá cómo implementarlo para crear una web o una app accesible para todas aquellas personas. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal para no perderte nada en cuanto a Figma, UX o UI. Mi nombre es Xavi, este es mi canal Mockup, empezamos. Y para ver cómo funcionan estos plugins que nos ayudan a mejorar la accesibilidad, hemos creado dos diseños en este archivo de Figma. En primer lugar tenemos esta landing page, donde además hemos insertado algunos fallos, como por ejemplo el color del botón, y aquí más abajo tenemos el tamaño de texto muy pequeño. Esto ha sido hecho a propósito para ver cómo funciona el plugin, igual que este color de fondo del botón, aunque con el ejemplo que tenemos en el header será suficiente. Y por otro lado también tenemos este diseño de una aplicación móvil, donde tenemos un mapa, un contenido en cuanto a texto, descripción y un botón también. Pues muy bien, para cada uno de los diseños utilizaremos un plugin diferente. En realidad podemos usar cualquiera de los dos plugins para cualquiera de los dos diseños, pero de esta manera hacemos que el ejercicio sea un poco más dinámico. El primer plugin que vamos a utilizar es Stark. Quizás es el plugin más usado en cuanto a la accesibilidad que podemos encontrar en Figma. Y tenemos todo este listado de posibles herramientas para chequear nuestros diseños. Además también tenemos una versión Pro, que la principal diferencia es la funcionalidad de monitoreo automático. El resto de funcionalidades lo podemos utilizar con la versión Free. Igualmente, antes de utilizarlas debemos o crear una cuenta o hacer login en Stark. Yo ya tengo una cuenta creada, simplemente debo iniciar sesión y para ello ya me aparece esta pestaña conforme he iniciado sesión correctamente. La cierro y ahora ya podría utilizar el plugin. Lo primero que vamos a utilizar es la funcionalidad de contraste. En el ámbito de experiencia de usuario, el contraste juega un papel importante y fundamental en la accesibilidad, ya que nos asegura que la información sea visible y comprensible para todos los usuarios. Ahí vemos la información que nos proporciona en cuanto al contraste, por ejemplo, de este botón. Si clicamos encima, vemos que no pasa los ratios de contraste de la WCAG, que define tres niveles de cumplimiento, la A, AA y AAA. No obstante, ahí vemos que está todo en rojo, pero tenemos diferentes sugerencias que nos proporciona este plugin, ya que podemos ir probando con diferentes tonalidades de este color, por ejemplo, para que veamos cómo se activa la AA tanto para texto normal como para texto grande, incluso la AAA. De esta manera ya lo tendríamos solucionado y lo que podemos hacer es aplicar este contraste sugerido al botón para que nos quede de esta manera. La siguiente funcionalidad que vamos a ver es la de tipografía. Si clicamos, vemos cómo ya nos indica que el font size, que es el tamaño de la fuente, al menos tiene que tener 12 píxeles para que sea legible. Si por ejemplo clicamos encima del texto que tenemos en el header, observamos cómo tenemos 96 píxeles y esos dos checks de color verde conforme es totalmente legible. Lo mismo con este texto de aquí. Pero si bajamos un poco y observamos los tres textos que hemos indicado al inicio, que son de tipografía o de tamaño muy pequeño, vemos cómo no pasa la evaluación de la legibilidad. Nos indica que al menos tiene que tener 12 píxeles y, al igual que hemos hecho con el contraste de color, le podemos aplicar esos 12 píxeles de tamaño en cuanto al font size para corregirlo automáticamente desde el plugin. La siguiente funcionalidad que vamos a ver es los touch targets o áreas de interacción. Del mismo modo que hemos visto con el tamaño de tipografía, los touch targets definen el área visible de un elemento que corresponde al tacto del usuario. Esto es especialmente usado en aplicaciones móviles.
Al analizar, por ejemplo, el tamaño y la ubicación, nos permite identificar aquellos que podrían ser demasiado pequeños o difíciles de presionar, especialmente si tenemos usuarios con manos grandes, dedos gruesos o problemas de motricidad. De la misma manera que hemos hecho con la funcionalidad de contraste o de tipografía, si por ejemplo aquí aumentamos el número de píxeles de la fuente, vemos cómo progresivamente se va chequeando tanto el width como el height y vemos cómo se valida tanto para la AA como para la AAA. En este caso sería totalmente accesible independientemente del tipo de inconveniente que tenga el usuario. Lo mismo podríamos hacer con los iconos. Si clicamos, por ejemplo, en el icono de Instagram, vemos cómo la AAA no pasa la evaluación, así que si aumentamos progresivamente de forma escalonada tanto el alto como el ancho del icono, vemos cómo al final sí que nos pasa la AAA incluso. En cuanto a la funcionalidad de Vision Simulator, es interesante porque podemos replicar las diferentes dificultades visuales que pueden llegar a tener los usuarios. No solamente a nivel de daltonismo, sino, por ejemplo, también lo que podría ser la visión borrosa. Todas estas opciones las tenemos aquí listadas y si queremos podemos seleccionar todas a la vez o únicamente las que nosotros necesitemos. Además también tenemos la pestaña de simulación donde si, por ejemplo, seleccionamos el frame y, por ejemplo, seleccionamos una de las diferentes opciones de forma individual, podemos incluso hacer zoom y ver cómo es esa simulación de esa dificultad visual, en este caso daltonismo. Si nos volvemos, por ejemplo, a la opción de Generate, lo que podemos hacer es generar una landing page por cada una de las diferentes dificultades visuales. Seleccionamos el frame con todas las opciones también seleccionadas y cuando clicamos en el botón de Generate se nos hace una copia exacta de la landing page y de esta manera podemos chequear cada una de las diferentes dificultades visuales que pueden llegar a tener nuestros usuarios. Si vemos algo que no es claro o que no se lee correctamente o que el contraste no es el suficiente, podríamos incluso corregirlo teniendo en cuenta esa discapacidad o dificultad visual que pueden llegar a tener. Pasamos ahora a la funcionalidad Alt Text o texto descriptivo, que viene a ser una breve descripción textual del contenido como por ejemplo imagen, vídeo, gráfico o cualquier otro elemento no textual que se presenta en una página web o aplicación. Ahí vemos que tenemos diferentes imágenes y si clicamos en esta imagen de encima, lo que necesitaremos es crear o proporcionar a los lectores de pantalla y otras tecnologías una comprensión equivalente al contenido visual. Ahí tenemos dos opciones para seleccionar si realmente es requerido o si la imagen es simplemente decorativa. Si por ejemplo la imagen es informativa, debemos añadir una información, pero ojo, no podemos escribir simplemente emojis porque estamos viendo que nos salta ese error. La descripción debe ser correcta. ¿Por qué? Porque las personas que tengan ceguera o dificultad visual utilizarán este tipo de tecnología para leer la descripción de las imágenes, gráficos o vídeos que quizás no pueden ver. De esta manera, los lectores de pantalla ayudarán a esas personas a entender qué es el contenido concreto de la página web o de la aplicación que estamos diseñando. Esto sobre todo irá destinado al equipo de desarrollo cuando pase al código HTML y pueda insertar esa descripción de esa imagen que previamente nosotros hemos insertado o hemos diseñado. La siguiente funcionalidad ya será el Focus Order o también conocido como orden de tabulación. Básicamente es la secuencia en la que los elementos interactivos de una página web o aplicación móvil reciben el foco cuando un usuario navega con el teclado. El orden de enfoque bien diseñado asegura que los usuarios, por ejemplo, puedan navegar por la interfaz de manera lógica y eficiente, utilizando solo el teclado. Si, por ejemplo, seleccionamos el primer elemento, que en este caso sería el logotipo, ¿de acuerdo? Podemos añadirlo ya como el primer elemento del orden de tabulación. Se nos genera esta tabla de anotaciones que vamos a dejarla un poco por aquí abajo, ya que lo que nos interesa es saber cómo podemos ejecutar o insertar
más elementos dentro del orden de tabulación. El segundo elemento, por ejemplo, podría ser el de cursos de inteligencia artificial. Este sería el tercero. Y vemos cómo progresivamente estamos creando un listado con los diferentes elementos en cuanto a la tabulación. Cada uno de ellos también lo podemos configurar, como estamos observando, y de esa manera podríamos crear una estructura lógica de toda la página web. En cuanto a la funcionalidad de los headings o los títulos, en realidad son elementos HTML que se utilizan para estructurar el contenido de una página web y para darle jerarquía. Se representan mediante las etiquetas H1, H2 hasta la H6, donde H1 representa el título principal y H6 el menos importante. Ahí vemos cómo ya tenemos nuestro heading generado para cada una de las copias que hemos hecho con la funcionalidad de Vision Simulator. ¿Y para qué son útiles los headings? Pues bien, mejoran la legibilidad y la comprensión del contenido. Por ejemplo, aquí podríamos crear un H2, ya que al dividir el contenido en secciones con títulos claros, los headings hacen que la página sea más fácil de leer y de escanear. Además, también ayudan a los motores de búsqueda a comprender el contenido, es decir, favorecen al SEO, además de mejorar la accesibilidad para los usuarios con diferentes discapacidades. Y ya como última funcionalidad vamos a ver los landmarks, ya que el Accessibility Notes es para tomar anotaciones. ¿Y qué son? Pues básicamente son etiquetas HTML especiales que se utilizan para identificar secciones importantes de una página web. Ahí tendríamos el aside, el footer, formularios, el main, que vendría a ser el contenido principal, o los sections. Por ejemplo, si seleccionamos el header, podríamos decirle que el header puede ser esta barra de aquí. E incluso dentro del header podríamos añadir más landmarks o etiquetas HTML, como por ejemplo el nav, para que las diferentes pestañas que tenemos para navegar correspondan precisamente a esa etiqueta HTML. Si por ejemplo seleccionáramos esta sección de aquí, esto podría ser perfectamente una section. Ahí tendríamos esa etiqueta, la podemos añadir. ¿Y qué sucede? Podemos tener diferentes sections o diferentes etiquetas iguales. Pues bien, para ello lo que podemos hacer con este plugin es clicar encima de una de ellas para poder añadir notas de accesibilidad adicionales. Y con esto lo tendríamos todo bien configurado. Y para ver ya cómo funciona el segundo plugin, nos vamos al segundo diseño. Aquí tenemos el diseño de una pantalla de una aplicación móvil, donde tenemos un mapa, el título del restaurante, las reviews, una descripción y un botón. Pues bien, lo que haremos es un ejercicio muy similar al primero, pero para ello nos vamos a buscar el siguiente plugin, que en este caso se llama Include. Vamos a buscarlo por el nombre y ahí lo tenemos. Vamos a ver los detalles. Este es el plugin que vamos a utilizar. A diferencia del plugin anterior, aquí lo que podemos hacer es, como estamos viendo, seleccionar si queremos que esta auditoría de accesibilidad sea para web o para mobile. En este caso vamos a seleccionar mobile. Una vez seleccionado mobile, ahora lo que debemos hacer es seleccionar el frame que corresponde al diseño. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Y lo siguiente es clicar en el botón azul y ahora sí que ya veríamos todos esos pasos que podemos seguir mediante este plugin para chequear el diseño a nivel de accesibilidad. Empezaríamos con el heading y ahí tenemos un porcentaje, en este caso es 0, y a medida que vayamos chequeando y pasando por los diferentes steps, se irán completando los porcentajes hasta llegar a un total de 100. Empezamos, por ejemplo, por el heading y tal y como veremos en cada uno de los diferentes steps, tenemos esta caja de color amarillo que nos da información relacionada con cada uno de los pasos. En esta ocasión observamos cómo los H1, H2, H3, etc. no están soportados para aplicaciones iOS y Android, ya que eso está relacionado con el desarrollo web. No obstante, sí que podemos aplicarle el heading a esta página, que en este caso será el nombre del restaurante, y lo vemos remarcado de esta manera. Ahora simplemente guardamos para continuar hacia el segundo step. Una vez finalizado el primer step, ya vemos como tenemos ese check y ese 12% de progreso
para poder llegar al 100%. En este segundo step lo que podemos hacer es agrupar elementos como por ejemplo el contenido de un mosaico para mejorar la experiencia de los usuarios al utilizar tecnología de asistencia. Si por ejemplo hay varias acciones en un mismo grupo, se necesitarán instrucciones sobre cómo se comportará. Ahí tenemos diferentes ejemplos y si por ejemplo seleccionamos un texto y un botón, los podemos agrupar en ese grupo 1. En este caso no es necesario, así que lo podemos eliminar y aunque no tengamos ningún grupo, lo que podemos hacer es marcarlo como que no tenemos grupo y guardar y continuar sin problema. El siguiente punto que vamos a ver es el orden de lectura o de foco. Tal y como hemos visto en el plugin anterior, podemos establecer una navegación mediante el teclado. Normalmente las aplicaciones móviles, tanto de iOS como Android, la navegación se realiza principalmente a través de interacciones táctiles y gestos. Ahí tenemos las diferentes direcciones que podríamos establecer. En este caso le vamos a decir que la navegación sea descendente y al clicar se nos genera un frame con una flecha. Este frame lo podemos utilizar como máscara para colocar justamente por encima del diseño, en este caso de la aplicación. El siguiente paso que vamos a ver es el del texto alternativo. Aquí estamos viendo la imagen de un mapa. Pues bien, esta imagen es informativa, ya que nos puede indicar dónde estamos ubicados nosotros y por dónde está el pedido. Pues bien, lo que permite este plugin es escanear, en este caso el diseño, para captar si hay alguna imagen o no. Al clicar en el botón azul, vemos cómo nos reconoce la imagen del mapa. Y aquí podemos seleccionar si queremos que esa imagen sea de carácter decorativo o informativo. En este caso le indicamos que sea informativa. Y aquí lo que podemos hacer es escribir aquel texto que nos ayudará a que si una persona con discapacidad visual quiere saber de qué se trata ese contenido, le indicaremos que es un mapa, por ejemplo, para el seguimiento del pedido. Ahora sí, guardamos y vamos a continuar. Continuamos por el contraste. Este plugin también está muy bien porque del mismo modo que hemos hecho con las imágenes, también podemos hacer con los contrastes de color. Es decir, nos escanea el diseño y nos saca algunos problemas que podamos llegar a tener. De hecho, ahí nos indica que tenemos un fallo o un problema del contraste y si queremos saber exactamente cuál es, clicamos en el preview y ahí vemos una copia del diseño donde podemos observar dónde tenemos ese contraste de manera correcta o por el contrario tenemos el fallo y es precisamente con el texto del botón. Así que si por ejemplo clicamos encima del botón podemos directamente cambiar el color de fondo y de esta manera volverlo a escanear y aquí ya nos indica como que el contraste es correcto y el texto es totalmente legible. Relacionado con el color tenemos la siguiente funcionalidad y es que de la misma manera que hemos podido observar con el plugin anterior, aquí también tenemos un glosario de los diferentes grados de daltonismo que pueden llegar a tener los usuarios. Si clicamos podemos observar cómo se aprecia nuestro diseño con esos grados de daltonismo. De esta manera nos aseguramos que independientemente del problema visual que puedan llegar a tener los usuarios, sabemos que nuestro diseño se puede ver correctamente. La siguiente funcionalidad de Text Resizing está bastante bien. Cuando diseñamos para los dispositivos móviles, los usuarios pueden personalizar el tamaño del texto, así que nos debemos asegurar de que el diseño se adapte para respetar estas preferencias. Si clicamos, por ejemplo, en el botón azul, veremos cómo se nos hace una copia exacta del diseño, pero con el texto redimensionado. Cuando diseñamos para aplicaciones móviles, debemos tener en cuenta que podemos crear acciones que se pueden realizar con un gesto. Algunos de ellos pueden llegar a ser complejos. Es decir, ahí tenemos diferentes opciones que nos permiten interactuar con la aplicación móvil dependiendo del tipo de gesto que queramos. Si clicamos encima de uno de ellos, vemos cómo se nos crea también esta máscara parecido a lo que hemos visto antes con la flecha y establecemos de que esta acción será concretamente la de Pitch and Zoom. Ahí lo anotamos y ya tendríamos esta acción compleja configurada.
Y ya como última opción tenemos el Touch Target, que son aquellos elementos que deben tener unas medidas concretas para poder ser clicados. En este caso no tenemos ese tipo de elementos, así que clicaremos que no. Y ya con esto ya tendríamos todo el chequeo realizado en cuanto a la accesibilidad. Si quieres aprender más, si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal. ¡Chao!